Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Del 20 al 30 de abril, en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el Centro Histórico de la ciudad. En homenaje a los autores Luis Álvarez Álvarez y Alberto Prieto Rosos, dedicada a los natalicios de grandes escritores cubanos y a celebrar más de un siglo de la publicación de valiosos títulos de nuestra literatura. País invitado de honor, México. 30ª Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Leer es crecer. Vamos a dar inicio con la presentación de los libros en este día, segundo día de la Feria Internacional del Libro de La Habana. A continuación voy a presentarles un libro titulado Neurodidáctica y Neuro Enjoy Flip, donde nos promueven que el aprendizaje puede ser divertido. Los autores de este libro son el doctor Santiago Restrepo, que es postdoctor en ciencias y en neurociencias, especialista en psicología organizacional, es psicólogo, autor de libros bestseller y speaker internacional. Este libro también es del autor y doctor Jonar del Sol Ávila, pedagogo magíster en educación, doctor en educación, autor de escritos científicos, rector de la Universidad ISIMA, México. Adelante, doctor Santiago Restrepo. Escribir es un arte que tal vez no se pueda encasillar muy bien dentro de cuadros metodológicos. Entonces, pues, me gustaría como comenzar eh, hablándoles un poquito de quién es el doctor Jonar, quién es Santiago, quien les habla. Y yo creo que detrás de toda obra está ese ser humano o esos seres humanos que la comenzaron a aportar. Yo quiero hablar un poquitico del doctor Jonas, si bien ahorita ya lo presentaron con toda su academia. Quiero contarles que tuve el gusto de trabajar y tengo el gusto de trabajar con el doctor Jonas. Él es mexicano-cubano, precisamente la feria es la Internacional del Libro de La Habana, entonces creo que debe ser particularmente emocionante para Jonas estar acá. Es educador, doctor en educación, ya lleva varios años como rector de ISIMA Universidad, una universidad muy grande que está en 37 estados de la República Mexicana. Además, es una persona totalmente comprometida con la educación y que está abriendo un camino importante en el tema de la investigación y quien además tengo el orgullo de llamar mi amigo. No sé, doctor Jonas, si usted quiera complementar algo más de su ser antes de continuar. No, muy bien, Santiago, muchas gracias. La verdad es que para mí es un gusto, como bien lo he comentado, poder estar cerca de personas con muy buen nivel que preparan y que forman a las nuevas generaciones, y yo me siento como esa persona, que estoy cobijado por personas como el doctor Santiago, que siempre me ha ayudado, me ha apoyado, y hemos seguido en conjunto, pues, toda esta área de la que tiene que ver con el área educativa, todo lo que tiene que ver con el área de las neurociencias. Y como bien decía Santiago, la verdad es que mi formación fue en Cuba, soy cubano de nacimiento,
muy, muy orgulloso de ser cubano. Me formé en el Instituto Pepito Tey de Las Tunas, donde tengo experiencias y tengo recuerdos muy valiosos de mi formación como maestro en educación con la especialidad Historia y Filosofía. Y posteriormente, pues, llegué al Ministerio de Educación como metodólogo inspector de la educación del bachillerato en Cuba, y por cosas del destino, pues llego a México ya con una formación en el área pedagógica, en el área de la investigación, y llego a la Universidad ICIMA, y acá llevo ya 10 años trabajando en la Universidad ICIMA, 5 como director administrativo, y 5 años como director administrativo, y 4 años, casi 5, como rector. Y en todo este tiempo, pues nos hemos encargado de desarrollar mucho el proceso de internacionalización, de buscar áreas, de buscar oportunidades, y ahí nos encontramos al doctor Santiago, una excelente persona, un excelente profesional, que verdaderamente ha inspirado a muchas generaciones, como lo ha inspirado conmigo, siempre lo ha hecho muy bien, y estamos en conjunto, pues, presentándole este libro. La verdad es que para mí es un gusto poder presentar el libro Neurodidáctica y Neuroenjoyful, aprender puede ser divertido, de la mano con el doctor Santiago. Lo que acabas de decir, Jonar, lo hace sentir a uno viejito, ya inspirando muchas generaciones, como quien dice, ya, por allá estoy lejos. Pero bueno, eso lo tomaré por el lado amable. Claro, y por el lado del halago, donde siempre, Santiago, transmites, inspiras, emocionas a muchas personas que siempre están en tu conferencia, y que recientemente vivimos ese momento aquí en la universidad. Hace unos días tuviste la oportunidad de estar con nosotros aquí en la sede del campus Toluca, y los alumnos quedaron maravillados con tu intervención. Por eso digo que eres una persona que inspira, eres una persona que transmites, que da mucha seguridad, y por sobre todas las cosas das mucho, mucho de ti para la formación de las nuevas generaciones. No es que seas una persona grande, al contrario, eres una persona que tienes un corazón inmenso en el cual podemos estar todos nosotros, y para todos siempre vas a tener una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de enseñanza. Muy bien, y hablando, ya entrando como en el tema y hablando de personas grandes y de la parte de educación, pues yo creo que yo no he podido ni voy a madurar mucho porque sigo con mis cosas de niño. Entremos un poquitico, doctor Jonar, y cuéntenos cómo lo habíamos preparado para la audiencia y para esta feria internacional, hablando ya de nuestro tema, ¿qué entendemos como por didáctica y por la parte neurodidáctica, así brevemente, para contextualizar que esa es la base de nuestra obra literaria? Claro que sí. Mira, Santiago, durante mucho tiempo se consideró la didáctica como un conjunto de métodos, estrategias y herramientas para facilitar la enseñanza. Y sin duda recuerdo a mi maestro de didáctica, al doctor José Ignacio Reyes, allá en Las Tunas, que nos daba todo un grupo de herramientas y de métodos y estrategias que nos facilitaban el conocimiento. Pero hoy, desde las neurociencias, se sabe que el principal órgano de aprendizaje es el cerebro, y que además, como diría Francisco Mora, un cerebro totalmente emocionado aprende mucho mejor. Si vamos a hablar entonces de didáctica y de este tema de neurodidáctica, pues la neurodidáctica surge como una especialidad en el ámbito de la educación, y creo que eso es un factor sumamente importante. Organiza y dispone los recursos para la enseñanza. Ya estamos viendo la didáctica, y si le incorporamos entonces el tema de neurodidáctica, pues son todos los factores que se organizan, que se posibilitan para que la enseñanza tenga una mejor conducción a través de todos los procesos. Y es a partir de ahí de los hallazgos de las neurociencias que se potencian el aprendizaje y se desarrollan muchas más formas para desarrollar aprendizaje. Sí, y es bonito saber cómo evoluciona, por ejemplo, la didáctica, la neurodidáctica. En el libro que estamos presentando hay un primer capítulo donde hablamos de la historia de la educación, y allí miramos y planteamos cómo la educación ha venido evolucionando dentro de un marco igual para todos, que es la transferencia de conocimiento y el mejoramiento de ese conocimiento al tiempo. ¿Qué es lo que pasa entonces dentro de este análisis en ese primer capítulo? Es que si bien vemos que la educación sigue teniendo un mismo objetivo, que es el transferir los conocimientos,
ha ido cambiando a través del desarrollo de nuevas tecnologías. Y pasamos de la didáctica como de la manera de lograr llevar todo el conocimiento al aula o al espacio donde se esté dando la clase, a la neurodidáctica, cuando hablamos ya de cómo es que ese cerebro funciona. Es importante aquí mirar una diferencia de conceptos que se están dando, neuroeducación y neurodidáctica. ¿Y por qué es importante mirar esa diferencia que planteamos en nuestro libro? La neuroeducación es una parte de la ciencia que estudia cómo el cerebro desarrolla estos procesos de aprendizaje. La neuroeducación es un estudio científico y cuando vamos a la neurodidáctica llegamos a la aplicación de ese conocimiento científico al quehacer día a día de los maestros, de los profesores, de los padres de familia. En este libro hay un concepto muy interesante que está acuñado por nosotros que se llama NeuroEnjoyFlip. NeuroEnjoyFlip, como se está leyendo en este momento. El concepto de NeuroEnjoyFlip no existía antes de agosto, julio del año pasado. Es un concepto acuñado por nosotros en el libro y que sale como resultado de la investigación que sustenta este libro. NeuroEnjoyFlip, y me tomo aquí con el permiso de Jonar y de los quienes nos están viendo, NeuroEnjoyFlip es un concepto muy bonito porque articula tres elementos. Lo primero es la parte de la neuro o neuro. Y ahí NeuroEnjoyFlip reúne las estructuras que tiene nuestro cerebro, estructuras que se dan para generar procesos de aprendizaje o para generar cualquier proceso. O sea, estructura, por ejemplo, el sistema límbico y la amígdala, los ganglios basales, los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital. Es decir, todas aquellas neuroestructuras que están dadas en nuestro cerebro para que nos conectemos. El segundo concepto que articula el NeuroEnjoyFlip es el enjoy. Enjoy, que lo traemos de la lengua inglesa, disfrute, placer. Y ahí llegamos a mirar que nuestro cerebro tiene unas estructuras que están diseñadas para el placer. De hecho, se llaman sistema de recompensas. Nuestro cerebro tiene un sistema que se llama sistema de recompensas y que está diseñado para que recibamos placer y recompensa de lo que nos rodea. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, todos estos neurotransmisores que nos proporcionan sensaciones de placer y de felicidad. Por último, el flip, F-L-I-P, flip. Flip, que se trae de la ingeniería de sistemas y que también se trae de unas activaciones en el tallo cerebral que hablan de que pasa o no pasa, se abre o no se abre una puerta. Flip. NeuroEnjoyFlip, entonces, nos habla de cómo nuestro cerebro está diseñado y estructurado para sentir placer y que una vez que lo utilizamos, obtenemos alto desempeño. Cuando unimos ese NeuroEnjoyFlip con la neurodidáctica, estamos postulando en esta obra cómo desde las actividades que generan placer, posicionamos nuevos conocimientos y eso es completamente revolucionario en el sentido que si utilizamos el NeuroEnjoyFlip en el aula de clase o en los espacios de aprendizaje, garantizamos de alguna manera que el conocimiento realmente va a quedar allí impactado. Eso es algo bien interesante. Y sobre todo, como nos puede contar enseguida Jonar, cómo eso puede aplicarse a los sistemas educativos y a la currícula en este momento. Es correcto, Santiago. Fíjate que es sumamente importante abordar de cómo se han manejado y hacer una pequeña descripción de cómo se han desarrollado los modelos educativos a través de la historia. Y eso ha sido un elemento que nos ha tomado en cuenta nosotros para desarrollar esta obra, puesto que hemos observado que a través de todas las experiencias que se han tenido, el aprendizaje ha sido asociado en los salones de clase y en los espacios de aprendizaje a una experiencia aburrida, a una experiencia rutinaria, rigurosa y para los estudiantes de mucho estrés. Sin duda, no solamente para los estudiantes, también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo este modelo tradicional ha conllevado a que el docente maneje unos niveles de estrés muy altos. Y esto ha sido posible gracias a que con este libro entonces nosotros estamos demostrando que todo puede ser
verdaderamente emocionante, todo puede ser verdaderamente apasionado, tanto para el docente como para el estudiante. Y hoy veíamos que en algunos modelos educativos, y la pandemia nos lo dejó muy claro, la realidad que hoy tiene el tema de convertirnos en los verdaderos actores del proceso, y como un docente verdaderamente tiene que flipar, y así yo lo quisiera ver como un término que lo utilizó Santiago ahorita. Fliparlos significa enganchar al alumno, y eso es un término tal vez un poco no muy profesional, pero el alumno tiene que sentirse enganchado por el maestro para que el contenido sea un contenido perdurable, para que el contenido sea un contenido que le sirva para su propio aprendizaje y que le sirva para su vida futura. Y en ese sentido, pues, el libro aborda estos contenidos, aborda estos elementos, y dejamos muy claro que los modelos tradicionales, ese modelo aburrido, rutinario, estresante que vivíamos en los momentos actuales, tiene que desaparecer. El espacio del salón de clase donde se produzca aprendizaje, no solamente entre maestros y estudiantes, también cuando hablamos de entes tendremos que hablar de la familia, del entorno, y eso es un factor sumamente importante. Entonces es enriquecedor que todo lo que se produzca y que produzca aprendizaje tiene que ser perdurable para las personas que están en el proceso, y de mucha motivación, puesto que ahorita los nuevos modelos educativos llevan hacia esa reflexión, a que el alumno pueda poner en práctica todo lo que está aprendiendo y que sí le sirva verdaderamente como un elemento de enriquecer su preparación para saber qué voy a hacer posteriormente. Y algo bien bonito y bien interesante que vale la pena resaltar acá es que esta obra, Neurodidáctica y NeuroEnjoyFlip, Aprender puede ser divertido, es una obra que está al alcance de todos porque maneja un lenguaje que no es un lenguaje técnico, es un lenguaje que pueden entender padres de familia, licenciados, no es únicamente dirigido a médicos, a psicólogos o a neurólogos, es un lenguaje que puede entender cualquier otra persona. Sin embargo, esta obra es el resultado de un proyecto de investigación, y quiero contarles rápidamente en qué consistió ese proyecto de investigación para que quede claro que si bien es una obra entendible, es una obra que tiene un sustento científico. Durante año y medio realizamos un proyecto de investigación entre Colombia y México con el apoyo de la Corporación Universitaria Americana en Colombia, de donde yo soy profesor, con la colaboración de ICIMA Universidad y por supuesto de RAITSE, la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial. Es decir, esas tres instituciones a las que representamos Jonar y yo, desarrollamos un proyecto bien interesante donde identificamos el desempeño de determinados estudiantes y profesores y sus niveles de logro de metas con su actitud y su comportamiento frente a la vida. Entonces tuvimos una muestra muy amplia de profesores y de estudiantes. A esa muestra amplia, a esa gran población de la cual tuvimos una muestra amplia, le hicimos un seguimiento, le aplicamos una serie de pruebas estandarizadas y validadas, como el inventario de felicidad de Alarcón de 2006, como el inventario de depresión de Beck, y una serie de pruebas que luego analizamos en relación con los resultados de desempeño. Y miramos sin lugar a dudas que el estado de felicidad, el estado de emoción de felicidad estaba directamente relacionado con el logro de metas. Entonces, algo que siempre nos han dicho, estar contento nos ayuda a cumplir las metas. Eso siempre nos lo habían dicho, pero antes no se había mirado con el método científico clásico y bien estructurado que eso fuera realidad. Una vez que tomamos esos resultados de que la felicidad impacta directamente el desempeño, lo llevamos a la didáctica, es decir, al quehacer de la transmisión de los conocimientos. Y logramos entonces identificar que a través de la felicidad se obtiene alto desempeño en el aprendizaje. Con esto así, para no extendernos mucho en temas de investigación, lo que queremos decir es que realmente detrás de esta obra pequeña, son 100 páginas, muy entendible, hay todo un trabajo de 1 año y medio de investigación entre la Corporación Universitaria Americana de Colombia, ICIMA Universidad de México y RAITSE, que es una red a nivel mundial. Eso es bueno que lo sepamos, ¿no es cierto? Y que además
es fácil y es muy interesante de entender. Yo no sé, Jonah, con todo esto, ¿qué importancia puede tener o qué impacto puede tener esto realmente para que avancemos en el proceso educativo? Esto es un factor sumamente importante y podríamos así como lanzarnos muy rápido una pregunta o una interrogante. ¿Qué importancia y utilidad tiene esta obra para los actores del proceso de aprendizaje? Sin duda, este libro que hoy está saliendo a la luz y que es el fruto, como bien decía el doctor Santiago, Neurodidáctica y Neuroenjoyful, aprender puede ser divertido, resulta pertinente, sin duda alguna, y de gran utilidad para todos los profesores de todos los niveles educativos. Y cuando hablamos de todos los niveles educativos, nos estamos refiriendo desde la educación básica hasta el nivel superior, porque así lo hicimos y en las investigaciones que hicimos, así lo tuvimos y lo pusimos en práctica, ya que la Corporación Universitaria Americana y CIMA Universidad son instituciones de educación superior. Sin embargo, tuvimos en cuenta todos los niveles educativos. Y yo pudiera decir que es un libro sumamente valioso para todos aquellos maestros que están en ejercicio, sin dejar a un lado a los padres de familia. Como bien decía el doctor Santiago, es un libro que enriquece, que da herramientas, que ayuda a potenciar cómo yo puedo conducir el aprendizaje de mi hijo, cómo puedo conducir el aprendizaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo puedo contribuir y convertirme en un actor del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin duda alguna, el proceso de enseñanza-aprendizaje, encontramos al maestro, encontramos al alumno, encontramos a la familia y encontramos el entorno. Y en esa socialización, pues, este libro se hace sumamente interesante para que a partir de ahí se aporten los conocimientos sobre cómo aprende el cerebro. Y esta obra, que bien dice Santiago, tiene 100 páginas tal vez, pero que está muy detallada, muy minuciosa de cómo aprende el cerebro y tiene información valiosa para que los docentes y todos los actores del proceso puedan encontrar áreas de oportunidades en la enseñanza y el aprendizaje. Así también logren mediciones que potencien un aprendizaje efectivo y un aprendizaje divertido, del cual el doctor Santiago también mencionaba. Es importante que en este proceso los docentes conozcan cómo funciona el cerebro, puedan trabajar con los cerebros y las emociones de sus estudiantes, y este libro se aportan sin duda alguna elementos con bases científicas acerca del funcionamiento de este cerebro. Y es por eso que utilizamos el término al inicio de didáctica y neurodidáctica como los elementos que vienen a potenciar todo el tema del aprendizaje. Hoy podemos expresar que los docentes tienen un gran reto en la educación y que a la vez una gran oportunidad, sin duda alguna. Aprender y hacer que aprender sea fácil y divertido, como lo decimos en el libro, haciendo de su tarea como educadores una experiencia también divertida para ellos. El docente tiene que sentirse, como bien decía Santiago, emocionado, apasionado por lo que está compartiendo con sus estudiantes, gestionando de paso de manera asertiva el estrés como un factor muy, muy importante en los procesos que hoy estamos llevando a cabo en cada una de nuestras sesiones y en cada uno de nuestros procesos. Ahí, para ir como cerrando, porque sé que los tiempos son cortos y hay mucho que presentar en este gran evento. En nuestro libro, para que lo sepan, tiene los siguientes capítulos o aborda más o menos los siguientes temas. En un primer momento, comenzamos desde la historia, narrando lo que ha sido la historia de la educación desde sus inicios, desde sus comienzos, por allá en la época de las cavernas, luego Grecia, Roma, la Edad Media, el siglo XX hasta el siglo XXI, incluyendo nuestro momento en la pandemia. Entonces hace una narración de cómo ha ido la evolución y de pronto una crítica constructiva de cómo encontramos mucha similitud entre la educación de la Edad Media y antigua con la educación actual, que es lo que ha cambiado la tecnología. Sin embargo, la forma de ver el mundo y la sociedad sí ha cambiado. Sería un reto grande para la educación. En este primer capítulo lo planteamos, de ponerse al día en ese tipo de cosas. Luego pasamos a otro capítulo donde comenzamos a describir cómo funciona nuestro cerebro, cómo está organizado ese sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y cómo a través de las emociones
de las emociones básicas que nos plantea Paul Ekman en sus teorías, que nos dice que hay 6 emociones básicas: felicidad, tristeza, disgusto, ira, miedo y sorpresa, como con esas 6 emociones básicas que están lideradas desde un sistema límbico, desde una amígdala, una ínsula y unos ganglios basales, como esas 6 emociones básicas nos ayudan a generar aprendizajes emocionales que generen recuerdos permanentes y que se llaman impronta. Una impronta es un aprendizaje emocional, y en ese segundo capítulo damos un recorrido cómo desde la parte emocional, desde nuestro cerebro, podemos generar grandes aprendizajes. Luego pasamos a otro capítulo donde le damos un espacio importante a la amígdala. La amígdala, que no son las amígdalas que tenemos en nuestro acá, sino las amígdalas cerebrales o sistema amigdalino, son las responsables de que estemos alertas para el aprendizaje. Se utilizan mucho o se habla mucho cuando hablamos del bullying, por ejemplo. Y en el libro hacemos una breve referencia al bullying y al manejo del bullying y cómo el bullying o el matoneo puede afectar procesos de aprendizaje. Y luego damos un salto, salimos de esa parte neurobiológica y pasamos a la parte práctica. Cómo en el aula o en el espacio de aprendizaje podemos generar acciones efectivas dependiendo del tipo de edad. Por ejemplo, si vamos a trabajar con niños de preescolar o niños de escuela, ¿qué actividades podemos realizar con ellos para generar esos aprendizajes permanentes? Que no es lo mismo cuando trabajamos con adolescentes, cuando trabajamos con adultos o con gerontes, es decir, con personas ya grandes. No es lo mismo, el proceso mental de aprendizaje es igual, pero la didáctica varía. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con niños pequeños, la parte sensorial, multisensorial es muy importante, y la lúdica, pero cuando hablamos, por ejemplo, con adolescentes, es muy importante trabajar la didáctica de los retos, colocarle los temas como retos, porque están en un momento donde ellos tienen que demostrarse a sí mismos y a sus compañeros de que son capaces de sobresalir. En fin, y terminamos el libro con 4 cuentos que escribió un niño de 10 años. Textual, están transcritos tal como ese niño de 10 años los escribió, con los errores incluso de ortografía y de redacción, porque son escritos por un niño de 10 años. Y cómo podemos entender que una persona en todas las edades es capaz de producir. Es un libro entretenido que definitivamente le recomendamos que lo tengan, porque sé que nos va a servir mucho. Claro que sí, Santiago, y yo creo que con toda esa explicación que tú has dado de los capítulos, las personas que hoy nos están escuchando y que puedan tener el libro también sería muy importante. Por eso yo los quisiera invitar a que puedan buscarnos y que puedan adquirir el libro en la página de Amazon. Lo tenemos como www.amazon.com y está en .com, y ahí lo pueden buscar como Neurodidáctica y NeuroEnjoyFit. Aprender puede ser divertido, en la versión de español, y ahí lo pueden encontrar. Siempre, ahorita está una promoción muy importante, sí, y es bueno mencionarlo, que en pasta blanda tiene un costo de $3.99 y en la otra versión, en la versión digital, la tenemos en $1. Sí, es importante que si eres apasionado de la educación, si tienes un niño de la educación primaria, de la educación preescolar, de la educación secundaria, o estás interesado en cómo monitorear el aprendizaje de tus hijos, de la educación superior, no te pierdas este libro. Es muy fácil, está muy accesible, y todo el vocabulario que utilizamos es un vocabulario que está ad hoc para todas las personas, y todos vamos a encontrar la respuesta positiva, extraordinaria, y sin duda la forma de cómo verdaderamente encontrar una respuesta a cualquier situación que encontremos en nuestros espacios de aprendizaje. No se les olvide que tenemos que seguir siendo niños y revolver, mezclar el cerebro, el aprendizaje con la diversión. Estamos en el mes de Star Wars, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy completamente identificado con el mes de Star Wars. No podemos, vean, para terminar, porque ya creo que nos pasamos 3 minutos, no podemos lograr nada si no lo disfrutamos. Vean, la invitación es cualquier cosa que ustedes hagan en el trabajo, en la educación, en la investigación, tienen que sentir pasión, tienen que sentir disfrute, porque si no, aunque trabajen todo el día, si no disfrutan lo que están haciendo, son unos desocupados.
como dice Facundo Cabral en una de sus canciones. Bueno, muchísimas gracias. Y no sé, Jonas, si quieres decir algo, muchísimas gracias y abiertos a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. A nombre del doctor Eduardo Carreón Muñoz, el Corporativo de Inteligencia Educa y la Dirección Provincial del Libro de La Habana, les damos las gracias por la presentación de su libro y les menciono que en unos momentos se les estará enviando su certificado de manera digital. Quiero darles las gracias y quiero mencionar también que todo esto es parte de la tercera Cumbre Continental de Educación por la Paz, en donde el doctor, precisamente Santiago Restrepo, estuvo siendo partícipe conferencista del segundo Congreso Mundial de Neurociencias y Aprendizaje y Emociones. Muchas gracias, doctores. Un abrazo y por aquí nos seguimos acompañando en este gran evento. Gracias a todos.